A mí me llama la atención. Ya, súper. ¿Por qué yo les pregunté eso? Porque hoy día yo les voy a volver a hacer encantar lo que es la peluquería o lo que viene siendo la estructura con tijera. ¿Bien? Sí. ¿Por qué? Porque para mí es más importante yo lo que dejo más de lo que degrado. ¿Por qué? Porque así entrego una identidad y una estética. Y eso es lo que tiene que ver con módulo de corte. Así que saquen su cuaderno, saquen su libro y todo lo que sea para poder trabajar. Yo no tengo libro. ¿Todavía? Sí, sí. Oye, no traje el... No lo... Yo traje el libro, pero no traje el cuaderno. ¿O quién no lo tiene? No, yo lo tengo, pero no sé nada. Sí, no lo traje. Está mejor. Creo que fue un día que no vine, profe. que- Ya, ¿qué no tiene? Hazte la mano. ¿Qué no tiene el libro de esencia que no se lo hayan dado? No, sí, nos dieron a nosotros el libro. A mí sí me lo dio. ¿Se lo dieron? Sí, pero no lo trajimos. La verdad es que estoy acostumbrada a... Ayer el cuaderno. Yo tomo nota de todo. Gracias. Ya, a partir de la próxima clase, Siempre. todos con su libro y rayado. Yo no quiero ningún libro nuevo. Tiene que ver directamente con lo que viene siendo el módulo de corte. El módulo de corte se centra principalmente entre entender lo que viene siendo un sistema. Vamos a hablar de las tres escuelas principales para entender ese sistema. ¿Se acuerdan de cuáles eran las principales escuelas? Eran tres en total. Pivot Point, Pivot point. exacto. Uy, están malos los números. ¿Ya? ¿Cuál más? ¿Quién se acuerda de otro? Hay un europeo O sea, dos partes y de el otro. otro es más creativo, más de... El segundo se denomina Vidal Sassoon Ajá. y el tercero se denomina Tony. Tony and Guy. ¿Bien? Ok. ¿Qué quiere decir esto? Pivot Point, su sistema de corte, se centra principalmente en lo que serían los ángulos. Los ángulos en teoría serían 3, pero nosotros utilizamos 3, pero en teoría son 4. El primero es el 0 grados, el 45 grados, el 90 grados y por último el 180 grados, ¿cierto? Todo se trabaja a través de un grado, a través de una elevación, ¿cierto? Muy bien. Ahora, Vidal Sassoon se centra principalmente en figuras geométricas, como es un cuadrado, es un triángulo inverso y también es un círculo, ¿cierto? Pero Tony se centra principalmente en lo que son los principios básicos de un diseño, ¿bien? Los principios básicos del diseño serían masa, volumen, color y textura. Y acá yo me detengo. Porque lo que nosotros vamos a ver en el tercer mes es lo que se denomina como textura. ¿Bien? ¿Qué es la textura específicamente? La textura es como tú visualizas una superficie. ¿Bien? Por ejemplo, La si forma. nosotros tocásemos la pared, ¿qué tipo de textura tendría la pared? Texturalizado. Una textura lisa, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, tocase la pantalla, También. una textura lisa. La pizarra, una textura lisa, ¿cierto? Pero si yo voy a los relieves de la pared, es más rugosa. Pero eso parte no solamente de manera táctil, porque ustedes no lo están tocando, ustedes lo están visualizando, ¿cierto? Sí, de hecho Ok. te iba a decir que la pared no es lisa. Ok, ¿eso qué quiere decir? Que lo que nosotros estamos haciendo es teniendo una percepción de la superficie. Lo mismo pasa con el cabello. Hay cabellos que tienen una percepción muy inactiva, una percepción muy dinámica o una percepción mucho más combinada. Por ejemplo, si yo miro el cabello de Ivana, están todos los cabellos totalmente planos, ¿cierto? Entonces podríamos decir que su cabello es una textura inactiva, porque está todo totalmente plano. En cambio, si vemos el cabello, por ejemplo, de Cristian, el cabello de Cristian hay puntas que van saliendo. Entonces es una textura un poco más activa. Pero si nosotros miramos el cabello de Ian, hay cabellos que están más planos, pero hay cabellos que tienen semi-ondulación. Entonces es una combinada. ¿Qué quiere decir esto? Que a través del cabello, la textura es la personalización que tú le vas a brindar a tu corte de cabello. ¿Bien? Y eso es lo que nosotros también vamos a aprender. Si yo quiero entregar un movimiento mucho más leve, más exagerado o directamente quitar volumen de lo que vamos a realizar. ¿Se entiende? Básicamente la textura es la personalización que tú le das a un corte de cabello a través de una percepción visual. Muy simple. ¿Claro?
Sí. Muy bien. Nosotros, cuando vimos la PPT de módulo de corte, partimos hablando de qué es sección. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué es una sección? La división que hacemos en ciertas zonas del cráneo. Ok, división. Bien, lluvia de ideas. ¿Qué más podríamos decir de la sección? Por ejemplo, Cristian, ¿qué tú opinas de la sección? ¿Qué es una sección? Para ti. Pueden Lo que ser, tú creas. pueden ser partiduras de donde empiezan ciertas partes del cabello. Ok, partiduras. Ya, bien. Michael, ¿qué opinas tú de eso? ¿Qué opinas tú de la sección? ¿Qué podría ser una sección para ti? En tus palabras, no estoy diciendo si es malo o bueno. Puede servir para también el molde del corte. Molde del corte, ok, bien. Ya, Maya, ¿qué opinas tú? Las secciones son las divisiones que hacemos en el cráneo que nos permite tener orden en lo que vamos a trabajar. Entonces es como dividir en secciones, sectores, por poner un Ok, sinónimo. sectorizar. Hacer sectores Perfecto. para poder organizarnos. De una forma muy simple. Sección es una división craneal que garantiza un orden. Es eso. División craneal que garantiza orden. ¿Ok? Pero toda sección se trabaja a través de algo muy importante, que se denomina un cambio de plano. ¿Cierto? Cuando visualizamos los cambios de plano, tenemos que entender que vienen siendo fronteras donde el cráneo va girando curvaturas. ¿Bien? ¿Cómo yo puedo identificar un cambio de plano? Muy simple. Para simplificarlo, tenemos que saber que si yo miro de perfil un cráneo, que viene siendo esto, ¿cierto? Existen 4 sectores donde se van generando curvas. ¿Cuál es el primer sector donde se genera curva? En este punto. ¿Cuál es el segundo sector donde se genera curva? En este punto. ¿Cuál es el tercero? En este punto. ¿Y cuál es el cuarto? En este punto. O sea, que a través de una silueta yo voy a identificar 4. 1, 2, 3, 4. ¿Bien? Entonces ya tengo una noción de que si yo miro de perfil, lo que viene siendo mi cráneo, mi cabeza, ya tengo 4 cambios de plano. Entonces lo voy a simplificar. El primero se denomina flequillo y zona superior. El segundo, zona superior y coronilla. El tercero, coronilla y lo que vendría siendo la nuca. O sea, ya les voy colocando también nombres a estas divisiones. ¿Cierto? Sí. Y eso es importante saber, porque a través de la sección yo voy ordenando la gran cantidad de masa que yo tengo en el cabello. Y así también voy trabajando un orden, pero lo más importante, voy trabajando una silueta y una idea. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las secciones también se pueden trabajar como islas independientes. Y es lo que nosotros vemos a veces en los cortes bastante disruptivos. Como por ejemplo, ¿ubican el mallet? Sí. ¿Sí? El mallet tiene una característica, que es más corto arriba y una nuca bastante extensa, ¿cierto? Sí. Ok, entonces estamos hablando de que ahí se seccionó lo que es el flequillo, zona superior, y la nuca baja quedó también totalmente desconectada. O sea, a través de una sección se trabajó cada isla independiente. ¿Bien? Pero para entender esto, simplifíquenlo. Son 4 cambios de plano. Flequillo, zona superior coronilla, zona superior coronilla y lo que vendría siendo nuca alta y la nuca baja. ¿Bien? Pero todo esto se trabaja a través de la peineta, ¿cierto? La peineta se divide en 2 sectores, un sector para seccionar y otro sector para distribuir, ¿cierto? El sector de dientes más separados es para seccionar. ¿Por qué? Porque sostiene grandes cantidades de masa y así puedes crear estas divisiones. Y el sector de dientes más tupidos, que se llama distribuir, garantiza poder direccionar hacia varias direcciones, ya sea hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás, lo que vendría siendo el cabello. Bien, y así otorgas una figura y una silueta diferente, o en este caso una caída de cabello. Bien, o sea, cuando nosotros hablamos de sección, son divisiones craneales para un orden, y todo eso se identifica a través de un cambio de plano. Simple. ¿Bien? ¿Se va entendiendo? ¿O va quedando alguna duda? ¿Voy muy rápido? ¿Voy bien? ¿Voy muy técnico? ¿No tan técnico? ¿Cómo voy? ¿Bien? Técnico, pero hay que acostumbrar. Voy mareado, pero después lo reviso bien, así que... ¿Ah? Venga, Voy mareado, pero después lo reviso bien, así que... Ya. No me preocupo. Ok. Ahora,
Cuando nosotros hablamos de secciones, existen dos tipos de secciones. Está la sección cuadrada y la sección triangular. Cuando hablo de una sección cuadrada, garantiza dominar grandes cantidades de masa. Normalmente nosotros siempre solemos hacer secciones cuadradas en la zona superior, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí es donde se concentra mayormente la masa de un cabello corto, pero por ejemplo en la zona de coronilla podemos trabajar también secciones triangulares. Lo que garantiza una sección triangular es poder trabajar con mayor facilidad y mayor control de lo que estamos haciendo, ¿bien? Pero también sirve para poder personalizar, ¿bien? Cuando hablo de personalizar es directamente cuando lo asocio a esta parte, lo que viene siendo el flequillo, ¿bien? Perdón, lo último, ¿lo puedes repetir? Sección cuadrada y sección triangular. Ajá. La sección cuadrada domina mucho mejor la masa y la sección triangular controla bien de mejor forma los detalles y también personaliza tu corte de cabello. Normalmente lo que nosotros vemos como el marco de un rostro, que es el flequillo. Por ejemplo, si yo el flequillo me los llevase todos hacia adelante, automáticamente mi rostro va a cambiar. Pero si yo me lo abro, se va a ver diferente. Porque ya estoy personalizando un tipo de corte. ¿Se entiende? Sí. Y todo eso se trabaja a través de dos secciones, que es la sección cuadrada y la sección triangular. ¿Bien? Eso ya deberían saber, ¿cierto? Ahora, vamos a desglosar cada punto para que lo entendamos. ¿Bien? Los ángulos dependerán de la curvatura de la cabeza. ¿A qué lo podemos asociar eso? ¿Alguna vez lo entendimos cuando el profe nos explicó los ángulos dependen de la curvatura? ¿No? Cualquier tipo de idea sirve. Ian, ¿qué opinas tú? ¿Tú crees que es verdad o no es verdad? ¿Cómo era la pregunta? Para volver a... Los ángulos dependen de la curvatura de la cabeza. ¿Es verdad o no es verdad? Yo creo que sí, porque cada cabeza puede ser diferente la forma del cráneo. Hay unos que son más cuadrados, otros más redondos, digamos. O la forma, mejor dicho, de la cabeza. Yo ya lo había asociado como a lo que enseñó el profe con lo de la pendiente de cuando hacíamos las secciones y después íbamos a practicar con la tijera, ver los ángulos, todo eso. Como que lo había asociado a eso, entonces Bien. no sabía dar una respuesta. Yo les dije que hay 4 cambios de plano, ¿cierto? Sí, Son 4 superficies diferentes. Que ojo, es un cráneo. Puede ser más cuadrado, puede ser más plano, más grande, lo que sea. Pero son 4 superficies, ¿cierto? Sí. En esas 4 superficies, tú vas a identificar un 90, vas a identificar un 45 y vas a identificar un 0 grados. Por ejemplo, el del flequillo, así se visualizan los ángulos. En el flequillo. ¿Ok? Y recuerden que siempre estamos trabajando en islas independientes. ¿Cierto? Ok. Esto es una isla independiente. Esto también va a ser una isla independiente, ¿cierto? Yeah. Pero miren qué pasa con el cráneo. Que en este punto el cráneo está mucho más plano. Entonces automáticamente varía el ángulo. sí, Porque el ángulo de 90 ya no va en este punto. El ángulo de 90 ahora va mucho más recto hacia el techo. sí. Lo mismo pasa con el 45 y lo mismo pasa con el 0 grados. Y es por eso que el primer punto te dice que depende de la curvatura, porque va a depender de dónde vises o veas tu superficie. Si tu superficie va acá, ok, el 90 grados sale de este punto. Si tu superficie va acá, es decir, 90 sale acá. Si tu superficie va acá, tu 90 sale acá. Siempre guíense por un puro ángulo, el 90. ¿Por qué? Porque el 90 siempre sigue la forma craneal. Es decir, sigue la superficie del cráneo. Y si yo el 90 lo trabajo acá, me sale automáticamente direccionado en diagonal hacia afuera. Si yo lo hago hacia atrás, diagonal hacia adentro. ¿Se entiende? Sí, De una forma más simple, el ángulo de 90, por ejemplo, en la cúspide de la cabeza, que es la parte más alta, va paralelo hacia el techo. Exacto. Pero si nosotros visualizamos la nuca, que es la forma más saliente, va directamente hacia la pared. ¿Sigue siendo el mismo ángulo? Sí. ¿Cambió su forma? Sí. ¿Por qué? Por su curvatura. Sí. ¿Sí? ¿Primer punto lo entendimos mejor? sí. Ok. Ahora, los ángulos determinan peso o movimiento del cabello. Eso tiene que ver directamente con lo que denominamos como factor de elevación. Y esto es ley de gravedad. A mayor elevación, mayor suavidad. A menor elevación, más peso. ¿Bien? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, cuando visualizamos todo esto, lo vimos
a través de ángulos, ¿cierto? El primer ángulo es 0 grados, el segundo grado, o sea, el segundo grado es 45 y el tercer grado es 90, ¿cierto? Ok. Factor de elevación. A mayor elevación, mayor movimiento y mayor suavidad, y a menor elevación, más peso, ¿cierto? Si yo lo llevo al factor de elevación, ¿qué ángulo tiene mayor elevación? ¿El 0 o el 90? Mayor elevación. El mayor elevación. El 90, porque el 0 ya está abajo, ¿cierto? Sí. Y el más arriba es el 90, ¿cierto? Entonces el 90 tiene mayor elevación, entonces tiene mayor movimiento, ¿cierto? Perfecto. Ahora, si yo lo llevo a un 0 grados, que es todo lo contrario, tiene movimiento, tiene peso. Peso. Tiene Perfecto. peso. Entonces le vamos a denominar como el 0 grados como muy pesado, ¿cierto? Peso. Bien. Eso quiere decir que si yo quiero un corte totalmente recto, donde no hay ningún tipo de movimiento o una textura inactiva, como el cabello de Johanna, ¿verdad? Que ya tiene muy claramente. Si yo quiero eso, tengo que llevarlo a... 0 0 grados. Pero si yo quiero un corte como el de Cristian, ¿hacia dónde lo tengo que llevar? Un 90. Perfecto. Pero si yo quiero algo más controlado, como el cabello de Ian, tendría que llevarlo a... Un 45. Porque eso me da un 50 y un 50. O sea, el factor de elevación Con variable, pero sí. me indica cómo el cabello va a caer. ¿Bien? Pero todo esto es cuando tú proyectas el cabello. ¿Bien? Todo esto se trabaja cuando tú lo elevas y lo quieres cortar. Ahora, todo lo que sube, Tiene que bajar. es decir que el cabello tiene que caer, ¿cierto? Por ley de gravedad. Ok. Y eso se va a denominar como factor de caída. Y el factor de caída es lo que te entrega la forma de tu corte de cabello. ¿Sabes la diferencia entre forma y figura? Forma es la. Es como. ¿Lo puedo hacer esa? Soy más. Tome. Más visual. No sé si en sí soy más visual. Ya, a ver, si me acuerdo bien, para mí esto es una forma Ok. circular, pero ya en, a ver, figura ya es como en 3 dimensiones. No sabría dibujar una pelota. Cuerpo. Un cuerpo. No sé. Es todo al revés. Es atrás ya. Pero es así. Cuando hablamos de forma, la forma tiene un alto, un ancho y un fondo. O sea, acá estamos en la forma. ¿Bien? ¿Por qué? Cuando hablamos de forma, es cuando hablamos de lo que cómo el cabello va a caer y la textura que tú vas a sentir en tu cabello. Por ejemplo, cuando yo trabajo en 90 grados, yo voy a hacer que el cabello caiga por sobre otro. ¿Bien? Lo cual, la forma se denomina como forma encapada uniforme. ¿Por qué encapado? Porque al caer un cabello por sobre otro se generan capas o escalas, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Que la forma se llama encapado uniforme porque caen capas, al momento de elevar están cortados toda una misma longitud, pero su superficie es una superficie activa. Es decir, tiene puntas expuestas. Y eso es lo que se denomina como forma. Es lo que tú ves de arriba hacia abajo, a lo ancho y lo que hay por dentro. ¿Bien? Pero la figura es una figura circular. Porque esa es la silueta que tú ves en el corte de cabello. ¿Se entiende? Sí. Esa es la gran diferencia entre forma y figura. La forma es tridimensional, porque tiene un alto, un ancho y un fondo. Mientras que la figura es bidimensional, es la silueta que tú percibes. Bien. Entonces, el 90 grados entrega movimiento, lo cual va a hacer que un cabello caiga por sobre otro, entregando una forma de encapado uniforme. Y eso se traduce en una figura circular. ¿Ok? Sí. Ok, perfecto. Ahora, cuando yo hago que todos los cabellos lleguen a un mismo punto, lo que yo voy a entregar se va a denominar como forma sólida. Porque estoy haciendo que todos los cabellos lleguen a un punto. Ojo con esas definiciones. Porque esas definiciones tienen que ver y se asocian a lo que es partición. Bien. Que todos los cabellos lleguen a un punto es por una partición. Que un cabello caiga por sobre otro es por una partición. Entonces, ¿qué significa eso? Que la forma se asocia a la partición. O la figura geométrica que yo quiero generar. Bien. Que en este caso, ¿qué figura geométrica sería este? Cuadrado. Perfecto. ¿Cómo se llama la forma? Sólida. ¿Qué figura es? Cuadrado. Un cuadrado. ¿Se entiende la diferencia? Bien.
Ahora, el 45. El 45 es todo lo contrario a lo que hacemos con 90. ¿Por qué? Porque el 90, todo lo más corto está arriba y lo más largo está abajo, pero de manera visual. Ahora, en una forma, el 45 es todo lo contrario. El más largo está arriba y el más corto está abajo. Y eso se denomina como forma graduada o forma gradada. ¿Por qué? Porque va de menos A más. a más. ¿Qué es lo que garantiza que vaya de menos a más? Que el cabello genere dirección. Por eso que cuando nosotros trabajamos la forma graduada es para poder generar este control. Porque ese control es una dirección, tanto hacia adelante como hacia atrás. ¿Por qué? Porque el cabello más corto va a empezar a empujar al cabello más largo. ¿Bien? Y eso, ¿qué figura geométrica sería? Triangular. Un triángulo inverso. ¿Ok? No un triángulo equilátero. Un triángulo inverso. ¿Bien? Ahora, como esto se genera dirección, la textura que tú vas a sentir es una textura un poco más controlada, no tan voluminosa. Entonces, si tú ves acá, todo el cabello se ve como un bloque. Entonces es una textura inactiva. Pero si tú ves acá, estás viendo que un cabello cae por sobre otro entregando más volumen. Entonces es una textura activa. Pero ¿cómo yo chequeé eso? ¿A través de qué? De la forma y la textura de la forma. ¿Bien? ¿Sí? Ahora si yo les digo que todo esto se puede modificar. Les voy a explotar la cabeza. Las proyecciones de corte entregan formas geométricas al diseño del corte y solamente utilizamos 3 de los 4 ángulos, ¿cierto? Ya, todo bien hasta acá. Ahora, si yo les pregunto, partición, ¿qué es una partición? ¿Qué me podrían decir? ¿Qué es una partición? Lo que ustedes opinen. Por ejemplo, Joana, ¿qué sientes tú que es una partición? Lo que se te ocurra, no está ni bien ni mal. Partes. Se divide el cráneo por una parte de... Ya, ok, parte del cráneo, bien. Maya, ¿qué opinas tú? ¿Qué es una partición para ti? En simples palabras. La partición es la cantidad de cabello que seleccionamos, normalmente es un dedo, para poder generar una proyección que le dé personalidad al corte, al diseño del corte que hayamos escogido. Ya, ok. Bien. Ian, ¿tú qué opinas? Lo mismo que la... ¿De verdad? Ya. ¿Tú, Cristian? ¿Vas a decir lo mismo? No. No, yo no pillo mejor. Ya. Michael, ¿qué opinas tú? ¿Michael o Michael? Maite. Michael, ¿qué opinas tú? ¿Qué es una partición? En tus palabras. Hola, compañero. Ah, ok. Una partición es una subdivisión que se encuentra dentro de una sección, traducida en 2 líneas paralelas o porcentajes de cabello que a través de una elevación tú puedes generar cosas en el cabello. ¿Bien? Por ejemplo, la elevación es algo muy importante. Lápiz negro es una partición horizontal. ¿Bien? Si ustedes se dan cuenta está en el suelo, entonces está a un 0 grado, ¿cierto? Sí. Pero ¿qué pasaría si utilizase la misma partición horizontal, pero ahora con mayor elevación? ¿La caída va a ser la misma o no? No, No. No. ¿Por qué no? Porque... porque ahora está en La 90 grados. regla tiene que bajar. Sí. Sí, por ejemplo, está en el suelo, queda vertical. Horizontal. Esa horizontal. Pero Simplifíquenlo. si está... Miren, simplifíquenlo. Todo lo que está en el suelo queda pesado. Pesado. Por eso es que en 0 grados el corte queda Pesado. de manera inactiva. Queda pesado. ¿Pero puedo ocupar una horizontal con elevación? Sí. Lo puedo utilizar. Pero acá pasa algo. Pasa que la partición trabaja con el ángulo, ¿cierto? Porque si yo hablo de 90, lo asocio a una partición vertical, ¿cierto? Si yo hablo de 0, lo asocio a una partición horizontal. Y si yo hablo de 45, lo asocio a una partición diagonal, ¿cierto? Sí. Pero la partición tiene un amante. Y se llama distribución. La partición trabaja con el ángulo
pero también trabaja con la distribución. Pero la distribución es la dirección que tú generas con el cabello. Esto es la partición, esto es una partición, pero esto ya vendría siendo una distribución. Estoy utilizando la misma partición, la misma, pero con elevación. Entonces modifiqué esto. ¿Se entiende? No. Vuelvo. Esto es bastante cabezón, así que no importa. Todos decimos que la horizontal trabaja para una forma sólida, ¿cierto? O sea, si yo junto todos estos cabellitos y los corto acá, va a quedar pesado, ¿cierto? Claro. Pero si yo saco otra horizontal y hago esto, no va a quedar igual, Claro. porque le estoy dando elevación. Pero lo que yo estoy haciendo acá ya no se llama partición con un ángulo. Esto se llama distribución. Y es la dirección que yo ejerzo del cabello desde su crecimiento. O sea, estoy trabajando una partición horizontal, pero ¿en qué elevación? Ahí en 45. En 90. El 90. Está recto. Ah, tiene razón, sí. Está recto, está. Sí, sí, sí. Pero si yo hago esto, No trabaja en cero. Cero. y si yo hago esto, 45. ¿sigue siendo horizontal? O sea, destruir todo lo que estamos viendo, ¿cierto? Pero es muy simple, chicos. Yo me voy a enfocar más en lo que hace esto que en lo que hace esto. Porque si yo hago esto y lo llevo hacia abajito, estoy trabajando una diagonal, pero con una elevación mínima. Pero si yo hago esto y lo llevo hacia arriba, estoy trabajando una elevación o una diagonal, pero con una elevación máxima. ¿Va a caer igual? No. No. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en consideración? El codo. Lo que hace tu codo. Y eso es lo difícil, amigos míos. Y nosotros vamos a ver las cosas en dos planos. La economía. En un plano vertical Y en un plano y en horizontal. un plano horizontal. Bien, en un plano vertical yo lo puedo ver graduado, lo puedo ver triangular, pero si yo lo veo en un plano horizontal, lo puedo ver cuadradito. O sea, básicamente estamos haciendo dos figuras geométricas. Y eso es lo que vamos a hacer en tercer mes. Jugar, combinar, hacer cosas diferentes. ¿Bien? Modificar. Modificar. Modificar para crear. ¿Se entiende? Sí. Ok. Miren acá. Como yo les decía, partición horizontal, partición vertical, partición diagonal. Ahora, lo importante es cómo tú te vas a posicionar al momento de cortar el cabello. Muchas veces pasa que yo, por ejemplo, quiero hacer una partición diagonal y hago esto. Y corto. Pero miren la postura de mi cuerpo. O sea, ni siquiera estoy cómodo para trabajar. Pero no es lo mismo que si yo hago esto, sabiendo que acá hay un triángulo y sabiendo que acá puedo generar otro triángulo. Porque automáticamente mi cuerpo, ¿qué va a decir? Acá estoy recto, pero quiero ir hacia afuera. Miren qué pasa con mis dedos. Se. Proyecto solo. Proyecto solo. Entonces, ahí que estoy generando un triángulo. Lo mismo pasa con un círculo. Quiero hacer un círculo, proyecto, corto. Quiero hacer otro círculo, proyecto, corto. Quiero hacer otro círculo, proyecto, corto. Voy siguiendo un Círculo. Un patrón. compás. ¿Ven? Quiero hacer un cuadrado. Me imagino dos líneas rectas acá y todo lo que corte debe ser recto. Cuadrado. 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 O sea, ¿se dan cuenta cómo la postura de mi cuerpo me va a ayudar a brindar un mejor trabajo? Sí. Y eso, chicos, es lo que nosotros también vamos a practicar. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? ¿Y qué es lo que voy a hacer con esto? Con mi postura. Porque si yo corto y estoy, no te vas a ver bien y no va a ser funcional. La kinestesia del corte. ¿Bien? Ahora, lo que yo les venía diciendo, ángulo celebrado 45-90, factor mínima elevación, elevación media, máxima elevación, línea de peso, graduación capa.
simple, textura inactiva, textura combinada, textura activa. Asocia. Si yo quiero una textura activa, Inactiva. Activa, 90. sí. Activa. Inactiva, Cero. Inactiva, 0. 0 gramos. combinada. 45. 45 y superior. Perfecto. Y miren qué pasa si te hago un ejemplo. Voy a buscar en Pinterest. Ya. ¿Qué textura ven ahí? ¿Activa o inactiva? Activa. ¿Por qué? Porque todo. Hasta hacia abajo. Perfecto, pero miren ahora. Y sólido. Era un work, Un box. un shell, Chai sería. un incrementado. Sí, tiene muchas capas. La tolerancia. ¿Qué vemos ahí? Hay movimiento, Sería. pero como un mínimo graduado. Yo diría que sería un mixto. Activo. ¿Qué vamos Yo ahí? digo que yo digo que es combinado. Graduado. Graduado, sí. Muy bien. Y graduado. Un mixto. Una combinación. 50-50. Le cambié el nombre ya. ¿Qué? Gusta 45. Entonces la parte de las puntitas Se le nota como un cruzado. Y genera movimiento en las puntas, pero peso en la parte superior. Sólido. ¿Qué vemos ahí? Más movimiento, sí. Es. Activa. No. No. ¿Qué ven ahí? Es graduado, Graduado. pero es más activo Es que el graduado. anterior. ¿Qué ven ahí? ¿Qué percepción les da? Graduado. Graduado. ¿A ustedes qué percepción les da? ¿A ellos les da más movimiento? ¿Qué percepción les da? Yo creo que eso va en el peinado. ¿Qué También. percepción les da? Percepción. Lo que ustedes sienten de un corte. ¿Qué ven ahí? Vemos. Por ejemplo ese. Ah, me llevó para Ya, atrás. pero. Da lo mismo. 45. Pero veamos ese. ¿Qué sentimos con ese? Entonces tenemos Es. Activo. Tiene más movimiento. ¿Cierto? Activa, ¿cierto? Activa. Es el mismo concepto de corte. Es un bob. es un bob, Pero. El mismo concepto de corte. Pero ¿qué cambió? el ángulo del corte, ¿Y qué La, más? la forma. La distribución de. La textura. Ajá. Eso fue lo que cambió. La textura de la superficie. ¿Bien? No existen millones de cortes. Solamente ¿Qué existen cuatro? 4. Pero son conceptos que tú vas personalizando de acuerdo a lo que tú quieras garantizar. Eso es lo que ustedes tienen que entender. Que ya no solamente me voy a enfocar en que el corte me quede bonito, sino que me voy a enfocar en que lo que yo quiera realizar se vea a mi gusto o a lo que el cliente me pide. Porque si a mí me llega una chica que me pide un bob con textura y yo le hago algo sólido, ¿hice el bob? Sí. ¿Lo hice bien? No. No. Porque no es lo que me pidió. O sea, la visión estética es lo que tú tienes que desarrollar. Porque a través de la visión estética desarrolla la parte técnica. Porque yo sé que ese se hizo a 90. Entonces yo sé que la textura es activa. Pero ojo acá. Se hizo a 90 el bob que vi recién. No. Se hizo 45 con diagonal anterior, pero con la técnica de pointing. Se hizo todo con textura. Entonces dejó textura abajo y más pesado arriba. O sea, no es lo mismo. Bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Qué te decía, viste? Esperen. Ay, ay, ay. Ay, mi Dios.
¿Dónde está el...? Espera un poco, chicos. Bien, por ejemplo, Pam, 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 pam. oh, no tiene internet este hombre, no puede ser. ¿Me dan internet? No, vamos a red de mi cel. Oh. Yo quería grabarlo. Es un bombón asesino. Si por ejemplo, puede ser algo bastante difícil, ¿verdad? Para ver si lo entendemos. Si por ejemplo, miro este corte, ¿qué sería? Sí, la textura es activa, pero ¿qué concepto de corte sería? ¿Lo ven todos? ¿Qué figura sería? ¿Qué corte sería? Corte. Guau, me 45. No, estamos sí. confundiendo conceptos, ¿ven? Sorry. No estoy hablando de ángulos. Concepto ¿Figura de o corte. forma? No, concepto de corte. Vale. Ah, yo no me sí, lo sí, sé. sí. Eso. Ya, Un molet, vale. sí. Ok, ahora. Este mallet tiene tres cosas diferentes. ¿Quién lo logra identificar? Tiene tres cosas diferentes. ¿Qué lo logra identificar? Que es activo en la parte de atrás y en el frente es más pesado, pero como está combinado. ¿Qué figura geométrica ves atrás? Veo Un triángulo, un triángulo. circular. Arriba, ¿qué ves? Arriba un Arriba se ve círculo. circular. Y el Fayette cuadrado. ¿Y el flequillo cómo es? 0 grados. Circular, Circular. sí. O sea, acá hay sección involucrada, acá hay ángulos involucrados y acá hay texturas involucradas. Hicieron una combinación de muchas cosas. Y por eso que muchas veces me preguntan, profe, ¿cómo hago un mallet? Depende del Depende tipo de de molet qué que tipo de quieras. mallet quieras. Sí. ¿Y No, el cuánto molet, cabello tiene el molet es bien Amigo, entretenido. No, es Lo que genial. usted guste y lo que usted quiera formar. Acá está sólido abajo, en esta parte está todo plano, acá abajo está desconectado, acá está graduado, acá está totalmente encapado y acá está mucho más sólido. Como tú quieras lo vas a realizar. Bien. Yo lo que yo busco con ustedes, chicos, es que ya entendamos que la base está bien, ya la sabemos, la dominamos, pero vamos a dejarla un poquito de lado. Ahora vamos a empezar a pensar cómo nosotros queramos formular un corte de cabello. ¿Bien? Como crear un corte. Exacto. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la cabeza técnica? Ya la villa. En la cabeza técnica vamos a hacer acá un pump y en la otra parte vamos a hacer un crop, pero un crop relativo. ¿Bien? O sea, yo voy a explicar hasta un cierto punto y lo demás lo hace usted. Profe, que a mí me gustaría que estuviese todo pesado. Entonces, ¿cómo crees tú que te quedaría todo pesado? No va a ser logrado sin ningún tipo de textura. Ok. Profe, yo quiero que me quede totalmente liviano, que se vean las puntas muy expuestas. ¿Cómo lo puedo hacer? Como usted guste. ¿Se entiende? Chicos, trajeron sus herramientas, ¿cierto? Sí. Necesito que salgan peineta, tijera. ¿Tienen rociador? No. Y ahí Se me cae la casa. peineta, tijera, van a guardar sus cosas y nos vamos a ir al dojo. ¿Bien?